¿Alguna vez te has preguntado cómo el Espíritu Santo impacta la vida de los creyentes? El poder del Espíritu Santo se manifiesta en diversas formas, transformando, guiando y capacitando a aquellos que lo reciben. A lo largo de la Biblia, vemos cómo este poder sobrenatural no solo afectó la vida de los primeros discípulos, sino que continúa obrando hoy en día. En este contenido, exploraremos 10 maneras en las que el Espíritu Santo actúa con poder, utilizando ejemplos claros de las Escrituras. Desde la transformación de vidas hasta la santificación, el Espíritu Santo es esencial en nuestra relación con Dios. 1. El poder del Espíritu Santo para transformar vidas. El Espíritu Santo tiene el poder de transformar vidas completamente, haciendo que las personas que antes estaban alejadas de Dios experimenten una renovación total. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6, Jesús le explicó a Nicodemo que nadie puede ver el reino de Dios, a menos que nazca de agua y del Espíritu. Este nacimiento representa una transformación espiritual que solo el Espíritu Santo puede producir. La transformación que el Espíritu Santo opera no es meramente superficial, sino que cambia el corazón y la mente. Este poder transforma los deseos, las prioridades y las actitudes de las personas, llevándolas a vivir conforme a los caminos de Dios. Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Esta renovación solo es posible a través del Espíritu Santo. Un claro ejemplo de esta transformación se puede ver en los discípulos de Jesús. Antes de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, los discípulos eran inseguros y temerosos. Sin embargo, después de recibir el Espíritu Santo en Hechos, capítulo 2, se convirtieron en personas valientes, predicando con audacia y testificando de Jesús con poder. Este poder transformador del Espíritu Santo está disponible para todos los creyentes. Cuando alguien decide abrir su corazón a Dios, el Espíritu Santo comienza una obra interna de cambio, que se manifiesta en cada aspecto de la vida. Desde el modo de pensar hasta las acciones diarias, la presencia del Espíritu Santo marca la diferencia. Este proceso de transformación no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un camino continuo de crecimiento y cambio. El Espíritu Santo nos acompaña en cada etapa, ayudándonos a ser más semejantes a Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice que somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. 2. El Espíritu Santo como fuente de sabiduría. El Espíritu Santo no solo transforma, sino que también es la fuente de sabiduría divina. A través de él, los creyentes pueden recibir revelaciones profundas y entender misterios que están más allá del conocimiento humano. En 1 de Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11, Pablo enseña que el Espíritu escudriña todas las cosas, aún lo profundo de Dios, revelándonos su sabiduría. La sabiduría del Espíritu Santo es diferente a la sabiduría del mundo. Mientras que la sabiduría terrenal puede ser limitada y superficial, la sabiduría que viene del Espíritu es eterna y perfecta. Proverbios, capítulo 2, versículo 6, dice que de la boca de Dios proviene la sabiduría, y el Espíritu Santo es quien nos revela esa sabiduría directamente. En momentos de incertidumbre, los creyentes pueden confiar en el Espíritu Santo para recibir dirección y entendimiento. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la vida del rey Salomón. Aunque Salomón era conocido por su sabiduría, en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9, él mismo pidió a Dios que le diera un corazón entendido para gobernar a su pueblo. El Espíritu Santo le concedió la sabiduría divina que necesitaba. El Espíritu Santo también nos ayuda a discernir la verdad del error. En un mundo lleno de confusión y mentiras, es vital que los creyentes puedan distinguir lo correcto de lo incorrecto. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 4, versículo 1, nos advierte a no creer a todo espíritu, sino a probarlos, para ver si son de Dios. El Espíritu Santo nos capacita para hacer esto. Además, el Espíritu Santo nos da sabiduría práctica para vivir vidas fructíferas y centradas en Dios. Santiago, capítulo 1, versículo 5, nos anima a pedir sabiduría a Dios, quien la da abundantemente y sin reproche.
El Espíritu Santo es quien distribuye esta sabiduría a aquellos que la buscan con fe. 3. El poder del Espíritu Santo en la santificación. La santificación es el proceso mediante el cual el creyente es apartado para Dios, y es el Espíritu Santo quien dirige este proceso. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, se habla de la obra santificadora del Espíritu en la vida del creyente, llevándolo hacia una vida de obediencia y pureza. Este proceso de santificación no es opcional para los cristianos, sino que es parte integral de la vida espiritual. El apóstol Pablo, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Esto significa que Dios desea que seamos apartados del pecado y vivamos para Él, y el Espíritu Santo nos ayuda a lograrlo. La santificación es continua y progresiva. No ocurre en un solo momento, sino a lo largo de la vida cristiana. El Espíritu Santo nos va mostrando áreas en las que debemos crecer y cambiar, ayudándonos a vencer las tentaciones y a vivir en conformidad con la voluntad de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, Pablo nos insta a purificarnos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. A través del poder del Espíritu Santo, los creyentes pueden vivir vidas santas en un mundo corrupto. Mientras más nos sometemos al Espíritu, más nos alejamos del pecado y nos acercamos a Dios. Gálatas capítulo 5 versículo 16 nos dice que si andamos en el Espíritu, no cumpliremos los deseos de la carne. El Espíritu Santo también nos da poder para resistir el pecado. En Romanos capítulo 8 versículo 13, Pablo dice que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Este poder es esencial para mantenernos firmes en la santidad. 4. El Espíritu Santo como consolador. Uno de los roles más conmovedores del Espíritu Santo es el de consolador. Jesús mismo prometió que enviaría al Espíritu Santo para estar con nosotros y consolarnos en tiempos de dificultad. En Juan capítulo 14, versículo 16, Jesús les dice a sus discípulos que pedirá al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ellos para siempre. El consuelo que el Espíritu Santo proporciona no es como el consuelo humano, que puede ser temporal o insuficiente. El consuelo del Espíritu es profundo y lleno de paz. En Filipenses, capítulo 4, versículo 7, Pablo habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento, y es el Espíritu quien trae esa paz a nuestros corazones. En momentos de dolor, pérdida o incertidumbre, el Espíritu Santo está presente para darnos fortaleza. Un claro ejemplo de esto se encuentra en Hechos, capítulo 9, versículo 31, donde la iglesia primitiva, a pesar de la persecución, experimentaba el consuelo del Espíritu Santo y continuaba creciendo. El Espíritu Santo no solo consuela, sino que también nos da la esperanza de que Dios está con nosotros en todo momento. Romanos capítulo 15, versículo 13, dice que Dios nos llena de gozo y paz en el creer, por el poder del Espíritu Santo. Este gozo y paz son un recordatorio de que no estamos solos. Además, el Espíritu Santo nos consuela al recordarnos las promesas de Dios. En Juan, capítulo 14, versículo 26, Jesús dijo que el Espíritu Santo nos recordaría todo lo que Él nos ha dicho. Estas palabras de Jesús nos traen consuelo en tiempos de angustia. Este consuelo del Espíritu Santo es un recurso invaluable para los creyentes, dándonos la fortaleza que necesitamos para seguir adelante, confiando en que Dios es fiel y que su presencia nunca nos abandonará. 5. El poder del Espíritu Santo para dar dones espirituales. El Espíritu Santo no solo transforma y consuela, sino que también capacita a los creyentes con dones espirituales para la edificación de la iglesia. En 1 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 11, Pablo enumera varios dones que el Espíritu reparte según su voluntad, como el de sabiduría, profecía, sanidad y discernimiento de espíritus. Estos dones no son para beneficio personal, sino para la edificación de todo el cuerpo de Cristo. Cada creyente recibe un don según la gracia de Dios, y el Espíritu Santo es quien determina qué don se otorga. En Efesios, capítulo 4, versículo 12, se explica que los dones son dados para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio.
El poder de estos dones se manifiesta cuando son usados bajo la dirección del Espíritu Santo. En la iglesia primitiva se ve cómo los creyentes operaban en estos dones, sanando enfermos, profetizando y discerniendo la voluntad de Dios. Hechos, capítulo 3, relata cómo Pedro y Juan sanaron a un hombre cojo por el poder del Espíritu. Cada don espiritual tiene un propósito específico dentro del cuerpo de Cristo, y cuando se usan correctamente, traen gloria a Dios y fortalecen a los creyentes. En Romanos, capítulo 12, versículos 6 al 8, se nos anima a usar los dones que hemos recibido con diligencia y fe. El Espíritu Santo sigue dando dones hoy en día. Mientras buscamos su dirección y nos sometemos a su voluntad, podemos descubrir los dones que Él ha puesto en nosotros para servir y edificar a otros. Es importante que los creyentes busquen los dones espirituales, no por vanagloria, sino para glorificar a Dios y ayudar a otros en su crecimiento espiritual. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1. Nos dice que debemos anhelar los dones espirituales, especialmente el de profetizar. 6. La guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es también nuestro guía en la vida cristiana. A través de Él, podemos discernir la voluntad de Dios y caminar en el camino correcto. En Romanos, capítulo 8, versículo 14, se nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La guía del Espíritu Santo es esencial en nuestras decisiones diarias. A veces, nos enfrentamos a situaciones en las que no sabemos qué hacer, pero el Espíritu nos da claridad y dirección. En Juan, capítulo 16, versículo 13, Jesús prometió que el Espíritu de verdad nos guiaría a toda verdad. Un ejemplo de esta guía se encuentra en Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 10, cuando Pablo y sus compañeros fueron impedidos por el Espíritu Santo de predicar en Asia, y luego recibieron una visión que los dirigió a Macedonia. Este evento muestra cómo el Espíritu Santo no solo da dirección, sino que también abre y cierra puertas según la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos guía también en nuestro entendimiento de las Escrituras. Sin su dirección, no podemos comprender plenamente la profundidad de la palabra de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, se dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Es solo a través del Espíritu que podemos discernir lo que Dios nos está enseñando. Además, el Espíritu Santo nos guía en la oración. En Romanos, capítulo 8, versículo 26, se nos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo pedir como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta guía es vital para que nuestras oraciones estén alineadas con la voluntad de Dios. Finalmente, el Espíritu Santo nos guía a vivir vidas que agradan a Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 16, nos exhorta a andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. A través de su guía, podemos caminar en santidad y obediencia. 7. El poder del Espíritu Santo en la predicación del Evangelio. El Espíritu Santo juega un papel crucial en la predicación efectiva del Evangelio. Jesús, en Hechos, capítulo 1, versículo 8, prometió a sus discípulos que recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos y serían sus testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Este poder no solo se refiere a la valentía, sino también a la capacidad de proclamar el mensaje con autoridad y convicción. En el día de Pentecostés, los discípulos recibieron el Espíritu Santo, y en ese momento comenzaron a hablar en otras lenguas, testificando de las grandes obras de Dios. Hechos, capítulo 2. Esto marcó el inicio de una proclamación poderosa del Evangelio. El Espíritu Santo no solo capacitó a los discípulos de Jesús, sino que sigue empoderando a los creyentes hoy en día para que prediquen el Evangelio. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, Pablo dice que el Evangelio no llegó a los tesalonicenses en palabra solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo, mostrando la influencia directa del Espíritu en la predicación. Este poder del Espíritu es necesario para que la palabra de Dios llegue con eficacia al corazón de las personas. Sin el Espíritu Santo, la predicación se reduce a palabras vacías. En Primera de Corintios, capítulo 2,
versículos 4 y 5, Pablo afirma que su predicación no fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de los oyentes no se fundara en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Además, el Espíritu Santo da la capacidad de discernir cuándo y cómo compartir el Evangelio. En Hechos, capítulo 8, versículo 29, el Espíritu le dijo a Felipe que se acercara y se uniera al carruaje del eunuco etíope, lo que resultó en la conversión del eunuco. Este tipo de guía específica es clave para predicar efectivamente. Por último, el Espíritu Santo es quien convence a las personas del pecado, de la justicia y del juicio. Juan, capítulo 16, versículo 8. Sin su intervención, nadie puede ser verdaderamente transformado por el mensaje del Evangelio. Es el Espíritu quien abre los corazones y lleva a las personas a la salvación. 8. El Espíritu Santo y la resurrección de Jesús. El poder del Espíritu Santo fue esencial en la resurrección de Jesús, un evento que es central en la fe cristiana. Romanos capítulo 8, versículo 11, nos dice que si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros, también vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Este versículo resalta que fue el Espíritu Santo quien levantó a Jesús de los muertos, demostrando su poder sobre la muerte misma. La resurrección no fue solo un evento histórico, sino una manifestación del poder supremo del Espíritu Santo, el cual venció la muerte y trajo vida eterna. Este mismo poder que levantó a Jesús de los muertos está disponible para los creyentes hoy. Pablo lo señala en Efesios, capítulo 1, versículos 19 y 20, cuando habla de la grandeza del poder de Dios para con los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. La resurrección de Jesús no solo fue una demostración del poder del Espíritu Santo, sino que también garantiza nuestra propia resurrección. En 1 Corintios, capítulo 15, versículos 52 y 53, se habla de la resurrección de los muertos en Cristo cuando el Señor regrese, y esto ocurrirá por el poder del Espíritu Santo. Además, la resurrección de Jesús a través del Espíritu Santo asegura nuestra victoria sobre el pecado y la muerte. Romanos, capítulo 6, versículo 4, dice que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros debemos andar en novedad de vida. Esta nueva vida es posible solo por el poder del Espíritu. Finalmente, la resurrección de Jesús confirma la promesa del Espíritu Santo de darnos vida eterna. Juan, capítulo 6, versículo 63, dice que el Espíritu es el que da vida. Esta vida no es solo terrenal, sino una vida eterna que comienza aquí y continúa en la presencia de Dios para siempre. 9. El Espíritu Santo y la unidad del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo también es responsable de traer unidad al cuerpo de Cristo, la Iglesia. Efesios, capítulo 4, versículo 3, nos llama a esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta unidad no es creada por nosotros, sino que es un don del Espíritu Santo. La unidad del Espíritu es esencial para que la Iglesia funcione correctamente. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13, Pablo dice que todos fuimos bautizados en un mismo Espíritu, ya sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Esta declaración muestra que la diversidad dentro de la Iglesia se une bajo la influencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo une a los creyentes independientemente de sus diferencias culturales, sociales o raciales. Esta unidad es un testimonio poderoso para el mundo, mostrando que en Cristo no hay distinciones. Gálatas, capítulo 3, versículo 28, dice que ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Esta unidad del Espíritu también se manifiesta en el amor mutuo entre los creyentes. Romanos, capítulo 5, versículo 5, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este amor nos impulsa a vivir en paz,
y armonía, superando las divisiones. Además, el Espíritu Santo nos ayuda a mantener la unidad a través del perdón y la reconciliación. Efesios capítulo 4, versículo 32, nos exhorta a ser bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándonos como Dios nos perdonó en Cristo. Este perdón es posible solo cuando el Espíritu obra en nuestros corazones. Por último, la unidad del Espíritu es clave para el avance del Evangelio. En Juan, capítulo 17, versículo 21, Jesús oró para que los creyentes fueran uno, así como Él y el Padre son uno, para que el mundo crea que Dios lo envió. Esta unidad es un reflejo del carácter de Dios y una herramienta poderosa en la evangelización. Solo a través del Espíritu Santo podemos mantener esta unidad en medio de la diversidad de dones, ministerios y culturas. 10. El Espíritu Santo y el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es una manifestación tangible del poder transformador del Espíritu Santo en la vida del creyente. En Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, Pablo menciona los atributos que forman parte del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos no son características que el creyente puede producir por sí mismo, sino que son el resultado de la obra del Espíritu en su vida. El amor es el primero de estos atributos y es la base de todos los demás. En Romanos, capítulo 5, versículo 5, se nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Este amor no es un sentimiento pasajero, sino un compromiso profundo y sacrificial hacia Dios y hacia los demás. El gozo que produce el Espíritu es diferente del gozo mundano. Es un gozo que permanece incluso en medio de las dificultades, porque está arraigado en la esperanza de Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 4, nos insta a regocijarnos siempre en el Señor, y este regocijo es posible solo a través del Espíritu Santo. La paz que viene del Espíritu es una paz que sobrepasa todo entendimiento, como menciona Filipenses capítulo 4, versículo 7. No depende de las circunstancias externas, sino que es el resultado de saber que Dios está en control. Esta paz guarda el corazón y la mente de los creyentes en Cristo Jesús. La paciencia, benignidad y bondad son virtudes que reflejan el carácter de Dios. A través del poder del Espíritu Santo, los creyentes pueden mostrar paciencia en situaciones difíciles, benignidad hacia los demás y bondad en sus acciones diarias. Efesios, capítulo 4, versículo 2, nos exhorta a ser humildes, amables y pacientes, soportándonos con amor. La fe, mansedumbre y templanza son también manifestaciones del fruto del Espíritu. La fe no es solo creer en Dios, sino confiar en su voluntad y promesas. La mansedumbre es la capacidad de someterse a Dios y a los demás con humildad, mientras que la templanza implica control sobre los deseos y pasiones. Todas estas virtudes son evidencia de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. El fruto del Espíritu no es algo que se manifiesta de inmediato, sino que se desarrolla con el tiempo a medida que el creyente permanece en comunión con el Espíritu Santo. Juan capítulo 15 versículo 5 nos recuerda que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos, y que solo permaneciendo en Él podemos dar fruto. Este fruto es la evidencia de una vida transformada por el poder del Espíritu. Gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida y que te haya ayudado a entender más sobre el poder del Espíritu Santo. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y dejar tus comentarios abajo. Me encantaría saber tus opiniones y preguntas. No olvides suscribirte para más contenido inspirador y edificante. Nos vemos en el próximo video.